guión técnico es la transcripción de planos cinematográficos de las escenas definidas de un guión literario, en el cual a partir de un documento de producción contiene información necesaria para ejecutar cada uno de los planos que en cierta obra audiovisual se requiere, es decir que a partir de los documentos en el que el director planifica la realización de la película incorporando el relato escrito por el guionista, indica ciertas técnicas en la que precisas como la división de planos, el encuadre de cada uno de los movimientos de la cámara, los detalles de iluminación o decorado o los efectos de sonido. Bases para la planificación de un guión técnico. Inciso A. El realizador plasma nociones básicas o generales del estilo narrativo o expresivo. Inciso B. El productor lo utilizará para deslogar, presupuestar, planificar y coordinar el plan de rodaje. Inciso C. El ayudante de realización junto con el equipo de producción lo utilizará para establecer el plan de rodaje. Inciso D. Todo el resto de técnicos implicando en la puesta en escena o la captación de imágenes y sonido lo utilizarán para la planificación de sus respectivas áreas en la grabación. Y bueno, esto quiere decir que el realizador expresa en el guión técnico todos los elementos que componen la película y a partir de esos elementos reflexionados y escogidos se conforman su estilo de realización, definiendo lo que se mostrará al espectador y lo que quedará oculto. Y bueno, muestran una determinada porción del espacio y en consecuencia ocultan el resto. Muestran también el tiempo delimitado y comprimido o también eliminan elementos. Recursos creativos del guión técnico. El guión técnico permite complementar la película y trabajar con anterioridad al rodaje y al montaje de todos los elementos expresivos y recursos creativos que ofrece el lenguaje y las convenciones audiovisuales. Es decir, no es simplemente una traslación del guión literario a un formato adecuado para rodar una serie de planos, sino que también es un recurso expresivo que tiene un peso importante en la estética del producto audiovisual, creando así el guión técnico. Y bueno, a continuación yo les explicaré algunos puntos importantes en las que se complementan dichos recursos creativos del guión técnico. Y bueno, el primer inciso es cómo se actúa sobre el tiempo. Bueno, este consiste en que a partir del guión técnico permite ocultar las acciones superfluas en el contexto específico de la historia narrada, o sea, una elipsis, o por el contrario, ralentizar el tiempo mostrando todo lo que ocurre simultáneamente. En el segundo inciso es cómo puedo dinamizarse la acción. Y bueno, este consiste en que multiplicando los ángulos de la captación de la imagen, poniendo un mismo diálogo en varios planos, al realizando aporta dinamismo al relato. Y en el tercer inciso es cómo se actúa sobre el espacio. Y bueno, en este consiste en que a partir de la forma en la que el espectador descubre el espacio de las escenas, o sea, planos fijos, panorámicas, planos secuencias, o la manera de mostrar el decorado revelando con un objetivo gran angular o fragmentando en mayor o menor medida con el teleobjetivo. Son decisiones que se toman mientras se elabora un guión técnico. Y bueno, en el inciso cuarto es cómo se crea una atmósfera. Este consiste en que a partir de la profundidad del campo o la ambientación lumínica afecta a la dirección de fotografías y son aspectos que vienen reflejados en el guión técnico, la que pueden en escenas con todas sus facetas también serán determinantes. O en el inciso 5 es cómo se gestiona el suspense. Bueno, este punto consiste en que a partir de la sorpresa o el suspense se define en el guión técnico, ya que a partir de los planos que permiten mostrar una amenaza o un peligro para que el espectador sepa lo que le espera a los protagonistas son decisiones que se concretan en la fase del guión técnico. Y bueno, en el punto 6 es cómo se caracteriza a un personaje. Bueno, en este punto se relaciona en que en el guión técnico se decide el espacio en el que se le asigna a los personajes mostrándolos o ocultándolos. División de un guión técnico. Un guión técnico se divide en varios apartados de manera en la que se deben ir rellenando cada uno de ellos
para que se pueda aportar toda la información necesaria y así poderse llevar a cabo el rodaje de nuestro guión literario. Y bueno, este tiene diversos puntos los cuales lo complementan. Por ejemplo, el primer punto es la secuencia, en la cual en ella se apuntará el número de secuencias en la que se va a rodar. El segundo punto sería la escena, que dentro de una misma secuencia se puede encontrar con distintas escenas. El tercer punto es el plano, que dentro de cada escena se producen distintos planos en la que se deben especificar o explicar en nuestro guión técnico. El cuarto punto es el decorado, en la cual en ella se debe detallar para cada escena cuál será el decorado, ya que el director lo requiera. El quinto punto es el sonido, el cual es importante ya que se señalará si el sonido va a ser para un interior o un exterior, o si se va a desarrollar diálogos para que el equipo de sonido sea consciente de ello. El sexto punto es la luz, que se debe señalar qué tipo de iluminación se va a necesitar para cada secuencia y escena o plano. El storyboard en el guión técnico. Un storyboard es el compuesto de fotografías de los actores en las localizaciones donde se llevará a cabo el rodaje, en el que reproduce plano a plano el posicionamiento de las cámaras en relación a la acción, así como la posición de los actores en el encuadre. Es decir, que es una parte de un complemento en la cual en el guión técnico se puede producir ilustraciones para cada uno de los planos especificados en el guión técnico. Y bueno, este conjunto también se le conoce como viñetas, pero es mejor conocido como storyboard en el guión técnico. Planta escenográfica con las posiciones de cámara en el guión técnico. Bueno, este consiste en que se anota lo que puede verse y escucharse en pantalla, pero debe ser complementado por unas indicaciones donde se colocará la cámara y hacia dónde apunta en el interior del set con respecto a los elementos escenográficos más importantes de la escena y de la posición y trayectoria de los personajes. Bueno, es decir, que a partir de la identificación de los planos en el guión técnico deben coincidir con el correspondiente croquis en vista cenital, en la que se deben denominar a la planta escenográfica.